Pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla su servidor Leonardo Velasco, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Nos encontramos en tiempos difíciles. En abril, la actividad económica se contrajo 17.3% en relación con el mes anterior, con la industria manufacturera, construcción y minería registrando la mayor pérdida. Empezamos a escuchar la palabra reactivación en algunos lugares, en algunos sectores. Para muchos expertos, climatólogos, economistas y ambientalistas entre ellos, esta vivencia fue una pequeña probada de lo que se avecina con la amenaza del cambio climático. La energía se ha vuelto uno de los asuntos más trascendentes de los gobiernos y ciudadanos del mundo. El día de hoy tenemos la oportunidad de escuchar dos líderes cuya opinión en materia ambiental y energética ha influido en las políticas públicas de México. Les presento primero a Montserrat Ramiro Jiménez. Aquí voy a presentar su currículo. De 2013 a 2014 se desempeñó como directora de energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Fue comisionada de la Comisión Reguladora de Energía de septiembre de 2014 a febrero de 2019. Actualmente es consejera independiente de una compañía petrolera y asesora a varias en temas de energía, especialmente electricidad y renovables. Es economista, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una maestría en economía por parte de la University College de Londres, donde también obtuvo una especialidad en economía ambiental y recursos naturales. Tiene diplomados en finanzas y en responsabilidad social corporativa de la Universidad de Harvard. Bienvenida, Monse. A continuación, les presento a Gabriel Cuadri de la Torre, quien fue analista y jefe de financiamiento externo en el Banco de México. De 1994 al 97 presidió el Instituto Nacional de Ecología y un año más tarde fungió como director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE. Autor de varios libros y publicaciones en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, profesor en diferentes instituciones de enseñanza superior. Gabriel actualmente es socio director de la empresa Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, SIGEA, especializada en consultoría y proyectos ambientales y representante director en México de la empresa EcoSecurities, especializada en proyectos y finanzas de carbono. Es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana y maestro en economía por la Universidad de Texas en Austin. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Leonardo. Antes de iniciar, les quiero compartir algunas estadísticas del auditorio que nos acompaña esta tarde. De acuerdo con su actividad o giro, 61% están en empresas pymes en el ramo de renovables, 15% en empresas transnacionales renovables, 18% en academia, 4% en gobierno y 2% medios de comunicación. A continuación les presento en términos de su ubicación geográfica, el bloque más grande fue un 56% que se conecta desde el centro del país en los estados que se presentan en pantalla, 16% desde occidente, 11% en el sureste, 10% en el noreste y 7% desde el noroeste. Una distribución bastante uniforme, me da muchísimo gusto recibirlos a todos y les agradecemos. Por último, acorde a su posición organizacional, 26% se registró como gerentes, analistas e ingenieros, 23% como directores o socios, 5% como académicos o estudiantes y el resto registró otras posiciones. Muy bien, en este momento dejo de compartir pantalla. Vamos entrando en materia, Monse, Gabriel. Les pido de entrada su opinión sobre la reciente suspensión que la Suprema Corte de Justicia otorgó a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, respecto a las acciones contenidas en la llamada política de confiabilidad que publicó la Secretaría de Energía el 15 de mayo. Adelante, Monse, empezamos contigo. Gracias, buenas tardes. Mira, creo que el fallo de la Suprema Corte
sobre el asunto de COFECE y la política de confiabilidad sirve muy bien para entender varios aspectos de lo que está sucediendo, pero más para entender el fondo de los asuntos y la parte que a mí me gustaría que discutiéramos en términos de la institucionalidad del país. Evidentemente, yo estoy de acuerdo con el fallo y con la opinión de COFECE de que la política de confiabilidad inhibe la competencia y además pienso que es algo que va en contra de la regulación y el orden jurídico actual, pero de manera más importante creo que es algo que le afecta a los consumidores. Y una vez que hablamos de los consumidores, es importante entender por qué es sobre los consumidores y cuál es el fin último de lo que la COFECE está tratando de poner sobre la mesa. Los reguladores existen para asegurar que los consumidores tengan el bien regulado en suficiente cantidad y a precios competitivos. Entonces, digamos, cuando un regulador no puede hacer su trabajo o cuando no existe independencia de la política pública, los que sufren, tiene varios aristas, pero lo principal son los consumidores. De ahí la confianza del inversionista y evidentemente esto tiene consecuencias sobre el crecimiento económico de cualquier país. Entonces, es muy importante hacer notar que el problema de la política de confiabilidad es que borra las líneas entre lo que es política energética en este caso, pero digamos política pública, regulación y el rol de la regulación como un fin último de protección al consumidor, pero también de una visión de largo plazo. La política pública necesariamente, porque está en un ciclo que corresponde a la política política, tiene una visión normalmente y de manera natural de corto plazo, mientras la regulación tiene un objetivo y una función de prever para todas las sociedades a largo plazo. En la medida en la que esos dos eslabones no están diferenciados y no tienen independencia uno de otra, se pone en riesgo el largo plazo de las economías. Entonces, es de notar que la COFECE, y ahí es donde viene al caso este tema de la independencia, la COFECE es un órgano regulador autónomo constitucionalmente. La CRE no lo es. La CRE es autónomo técnicamente y de forma administrativa, pero no es constitucionalmente autónomo. Entonces, es muy claro si tú comparas dos órganos reguladores que debieran tener la misma independencia, es muy claro cómo la independencia en términos constitucionales le da la capacidad al órgano regulador de poder emitir una opinión que es independiente a la política pública. No quiere decir, y esto no tiene ninguna connotación política, ni de popularidad, ni de ninguna cosa que no sea otra más que una opinión sobre las funciones que te tocan ver. En este caso, a la COFECE le toca velar por la competencia en los mercados. Entonces, es muy claro cómo la independencia y la autonomía sí funcionan. Y eso es lo que ha llevado a un órgano regulador a poner una controversia constitucional ante la Suprema Corte, y la Suprema Corte también de manera independiente la acepta. Entonces, creo que digamos, es de notar cómo la institucionalidad importa muchísimo e importa para las personas. No en términos nada más políticos, sino importa para conservar lo que los consumidores y las personas deberían tratar de conservar, que es su capacidad de tener opciones a precios competitivos en la calidad y en la cantidad suficiente. Y eso que además detone todo un círculo virtuoso entre inversión y crecimiento económico. Entonces creo que este ejemplo es muy importante. Un triunfo para los ciudadanos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Monse. Adelante, Gabriel. Sí, creo que esta controversia constitucional que promovió la COFECE y el que la Suprema Corte de Justicia la haya respaldado
Es una muestra de que la división de poderes funciona, de que los equilibrios dentro del Estado funcionan y también que es posible pues, actuar para tratar de contener pues, una serie de hechos que hay que decirlo así, como lo que son, hechos de barbarie energética e institucional, porque se trata de una destrucción sistemática de instituciones y de atentar en contra pues, de la transición energética, en contra de la salud de los mexicanos, en contra de la calidad del aire y en contra también de acuerdos internacionales como es el Acuerdo de París. Los acuerdos que publicó tanto el SENACE como la propia CENER son acuerdos que tratan de bloquear la conexión de las centrales renovables al sistema eléctrico nacional, por un lado. Por otro lado, también intentan pues, alterar por la vía de los hechos las reglas del despacho e impedir que se despachen las centrales más eficientes y más baratas, como son las centrales renovables, para favorecer a las centrales de combustible obsoletas, caras, sucias de la Comisión Federal de Electricidad. Y también lo que han hecho, trataron de hacer, pues es elevar el costo de la transmisión de la energía de estas centrales renovables, multiplicándolo prácticamente por 8, lo cual pues violó una serie de relaciones contractuales. Por otra parte, también los hechos, lo que hizo, trató de hacer la CENER y el SENACE, es atentar contra el acceso, digamos, abierto y no discriminatorio al sistema eléctrico nacional, a la red eléctrica. Erigieron barreras a la entrada, inconstitucionales, y menoscabaron el mercado eléctrico, además de haberle otorgado ventajas espurias a la propia Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que hace la Suprema Corte, pues es, con base en una serie de consideraciones de competencia, con base en consideraciones de libre concurrencia, respalda esta opinión, esta posición de la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que la CENER trata de violar los derechos a la libre concurrencia, los derechos a la libre competencia. También está afectando a los consumidores, como decía Montserrat, porque esto se va a traducir en precios más altos de la energía. Y además, CENER lo que estaba haciendo es invadiendo el ámbito de facultades de la propia COFECE, lo cual pues también es una cosa, es un atentado, hay que decirlo, también contra la Constitución. Además, desde luego, de afectar la certidumbre jurídica a la inversión, porque esto rompe todo el escenario de certeza jurídica para las inversiones, para las empresas, y también infringe, hay que decirlo así, tratados internacionales, por ejemplo, tratados comerciales en los cuales participa México y en los que hay una serie de medidas o disposiciones para la protección de las inversiones privadas. El hecho real es que la CENER y el SENACE pues estaban violando de manera flagrante los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, y también el artículo 4 constitucional, que establece el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud de todos los mexicanos. Entonces, la Suprema Corte, con toda razón, suspende y congela estas medidas de la CENER, y bueno, pues demuestra que funciona, como yo comentaba, la división de poderes, particularmente frente a un gobierno pues autocrático, un gobierno regresivo, un gobierno que trata de imponer una serie de medidas que son absolutamente inaceptables en términos ambientales, en términos climáticos, en términos de eficiencia, en términos de competencia y en términos constitucionales. Entonces, aquí me parece que lo interesante es que este tema de la energía y de los acuerdos de CENER se suma ya a una larga lista de temas y de decisiones y de leyes que ha aprobado el Congreso, digamos, capturado que está bajo la férula presidencial, y que pues esto todo va configurando un enorme frente de conflicto entre la Suprema Corte de Justicia y el gobierno. Y hay otros temas fundamentales que van a ser resueltos próximamente por la Corte y que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de remuneraciones de los servidores públicos, la prohibición esta absurda de que puedan ejercer su profesión 10 años después de haber estado en el gobierno, el tema de la militarización de la seguridad pública, el nuevo aeropuerto en Texcoco, la extinción de dominio, arbitraria, sin un juicio previo, delitos fiscales y prisión preventiva, lo cual es
un mecanismo de represión potencial impresionante, más el tema de las estancias infantiles y otros. El caso es que la Suprema Corte actúa de manera, digamos, yo diría con una gran visión del interés público, con una gran visión de defensa de la Constitución frente a un gobierno autocrático, y que pues esto debe de darnos alguna esperanza de que es posible contener la deriva autoritaria, regresiva que sufre nuestro país. Gracias, Gabriel. Para nuestra próxima pregunta, me voy a referir a un reciente evento este martes que ocurrió en Estados Unidos, que me pareció en lo particular muy interesante y quisiera su punto de vista. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en Estados Unidos, presentó un ambicioso plan que encabezan los demócratas para convertir a la economía norteamericana en cero emisiones para el 2050. En este plan incluyen lineamientos para obligar a las armadoras automotrices a manufacturar autos 100% eléctricos para el 2035 y obligar a generadores eléctricos a erradicar el 100% de sus emisiones al 2040, así como extender la duración de varias subvenciones fiscales para las tecnologías solar y eólicas. Estas son algunas de las muchas propuestas que se presentaron. Y yo pues quiero aprovechar y preguntarles a ustedes qué opinión tienen respecto a este plan. ¿Creen que nuestro vecino del norte tiene la capacidad y voluntad de descarbonizarse? ¿Qué consecuencias tendría para México de llevarse a cabo este plan tan ambicioso? Adelante, Montse. Mira, a mí, y para empezar, me parece que los planes en donde se da un poco de planeación central y se le instruye a la industria a hacer alguna cosa, en general me causan un poco de resquemor. Pero creo que esto lo hacen porque el tema del costo nivelado de energía de fuentes renovables es imparablemente hacia la baja. Entonces, digamos, el desarrollo tecnológico nos ha llevado a un punto en el que muy difícilmente una planta termoeléctrica puede competir con los costos de los renovables hacia el futuro. Con lo cual, creo que esto es, y esa es la ventaja y ese es el nuevo lente que hay que tener cuando uno se refiere a las renovables. No es un tema únicamente ambiental, se ha vuelto un tema económico. O sea, la razón por la cual muchos países están integrando renovables es porque financieramente y económicamente hace sentido. Evidentemente, en una situación en donde globalmente estamos teniendo cada vez más evidencia de que el cambio climático es algo que va a cambiar la manera en la que vivimos, esto hace todavía más sentido. Y en ese punto creo que el esbozar un plan hacia el futuro, hacia 2050, en donde se tratan de eliminar las emisiones por la industria eléctrica, no solo me parece que es adecuado, sino que además me parece bastante realista. Yo, por ejemplo, no usaría la palabra hay que prohibir a las armadoras hacer coches de combustión interna porque muy probablemente ya no sea relevante hacerlos y el mercado solo se vaya decantando hacia la movilidad eléctrica. En la medida en la que empiezas a tener no solo de parte de la política pública una preocupación en términos de cambio climático, sino también como consumidor. Con lo cual creo que en la medida en que estas cosas van avanzando, lo hacen de manera exponencial. Al principio es difícil entender cómo vas a cambiar toda la red para que la movilidad eléctrica tenga manera de cargar los coches y que tengan rangos de millaje que sean comparables con los coches normales. Sin embargo, estas cosas se han ido desde hace nada, incluso poquísimos años, 2 años, han ido evolucionando de manera tan rápida que a mí me parece que no va a ser necesario ni siquiera prohibir que las armadoras hagan autos convencionales porque no va a tener sentido hacerlo de otra manera.
Además, hay otra cosa que a veces no entendemos, y es que la integración de renovables y la electrificación de las economías crea muchos empleos, pero lo importante es que crea empleos de calidad. Crea empleos con una mayor remuneración y más alta especialidad. Entonces, eso también es parte de un círculo virtuoso hacia la descarbonización de las economías y la electrificación de las economías. Yo creo que la transición energética es absolutamente imparable, independientemente de la coyuntura actual que vivimos en nuestro país. Y siento que el plan de los demócratas es algo, digamos, pusieron en un papel algo que eventualmente tendrá que pasar porque está sucediendo en el mundo. Sydney tiene 100%, toda su demanda eléctrica es cubierta por renovables. Hoy. Entonces, por ejemplo, Hawái, por ser una isla, es de casi en todas las horas de generación, casi está en 100% renovables. Con lo cual creo que estas cosas van a ir pasando poco a poco en la medida en que la tecnología y el cambio tecnológico nos va acompañando. Entonces creo que ahí México podría, como no hemos podido nunca, digamos, innovar en modelos regulatorios y legislativos, probablemente vamos a poder aprovecharnos de lo que haya funcionado mejor y evitar lo que no haya funcionado de estos planes de crecimiento hacia la descarbonización de las economías. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, tenemos muchos recursos renovables y tenemos la oportunidad de ver que lo prueben allá, que la sociedad entienda que esto es lo que la humanidad necesita y cómo sí funciona en otros lugares. Creo que eso nos da una posición de ventaja, si bien hubiera sido mejor tener una posición de innovación, pero bueno, en este caso nos podemos aprovechar de la baja en los costos a costa de alguien más, ¿no? Pero digamos, eventualmente son cosas que vamos a tener que replicar, no solo nosotros, sino todas las economías desarrolladas, que de hecho muchas de ellas ya lo están haciendo, ¿no? Un buen ejemplo son los países escandinavos, en donde esto es totalmente una realidad y que además ha creado una fuente de empleos bien remunerados importante. Muchas gracias, Montserrat. Adelante, Gabriel. Mira, este programa, este planteamiento de los demócratas me parece que es totalmente consecuente, particularmente con el Acuerdo de París. Y no solo con el Acuerdo de París en materia de cambio climático, es una visión que tiene que ver también con una política industrial, con un modelo económico distinto, que tiene que ver con la propia competitividad de la economía norteamericana, que tiene que ver con la generación de empleos y que, digamos, parte de una visión integradora en donde el tema climático es, digamos, el núcleo de un razonamiento público, pero que esto tiene muchas más dimensiones. Básicamente lo que plantean los demócratas es acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos, a la electrificación del parque vehicular, que coincido con Montse, es inevitable, va a ocurrir tarde o temprano, pero es mejor que ocurra temprano y no tarde. Y para eso yo sí creo que se requiere la intervención del gobierno, del Estado. Y me gustaría comentarte, Monse, que sí funciona. Pues de hecho, la gran eficiencia de los vehículos actuales, sus bajas emisiones de los vehículos de combustión interna en Estados Unidos y en Europa se debe a una normatividad de gobierno cada vez más estricta que ha ido empujando a la industria en este sentido. Entonces, yo creo que no está de más y al contrario, dada la urgencia que tenemos de actuar en materia climática, entre más fuerte actúe el gobierno, mejor. Entonces, se trata de la electrificación del parque vehicular, se trata de establecer un impuesto al carbono, que eso es fundamental. Sin un impuesto al carbono, sin un carbon tax, es muy difícil que el mundo pueda, digamos, evitar las peores consecuencias del calentamiento global. Y además, un impuesto al carbono es un impuesto virtuosísimo, la verdad, que tiene todas las ventajas, es muy fácil de aplicar,
es muy barato de recaudar, es transparente, es equitativo, incluso puede ser progresivo, induce cambios tecnológicos brutales, cambios en las conductas también brutales, y tiene una serie de consecuencias a lo largo de muchas cadenas productivas y también incluso de las ciudades, porque el precio de los combustibles automotrices determina en buena parte el tipo de ciudades que tenemos, ciudades extensas, suburbanas como las norteamericanas, o ciudades densas, compactas y verticales como las ciudades asiáticas o las ciudades europeas, que bueno, estas últimas tienen una mucho menor huella de carbono. También está el tema, desde luego en este plan de los demócratas de producir o tener un sistema eléctrico de emisiones cero, lo cual me parece que es factible de aquí al año 2050, y no solamente porque es posible hacerlo con 100% renovables, lo cual implica pues, una red inteligente, implica, digamos, un diseño de una red muy de vanguardia, muy de avanzada, utilizar de manera muy profusa el almacenamiento de energía, en vez de centrales eléctricas, centrales de baterías que puedan almacenar energía solar durante el día y usarla durante la noche, o que almacenen energía eólica cuando sobra para usarla después. También que existan sistemas donde se pueda producir hidrógeno por electrólisis, donde se pueda disociar el hidrógeno del agua, utilizarlo después como un energético. En fin, hay una serie de cosas que pueden hacerse para asegurar un sistema eléctrico de emisiones cero basado en renovables. Pero aquí también hay que pensar hay que facilitarnos la vida, y me parece que la energía nuclear también es una opción que no se debe de descartar para nada. Hay una nueva generación de reactores inherentemente seguros. Creo que el mundo tiene que volver a voltear a la energía nuclear. Me parece que Alemania cometió un gravísimo error al querer cerrar sus reactores nucleares, y por eso está emitiendo muchos más gases de efecto invernadero que antes, porque ahora está utilizando energía producida con carbón. Entonces me parece que fue un error muy grave de Angela Merkel. Pero en fin, no hay que olvidarnos de la energía nuclear, ahí está, y es una opción muy importante. Entonces, en esto consiste básicamente el programa. Y insisto, es política industrial. Finalmente, estas políticas de cambio climático son políticas industriales, están atadas a temas de competitividad, a temas de tecnología, a temas de empleo y a temas también de influencia global. Los primeros que lleguen a una situación de este tipo van a tener mucha más capacidad de influir en mercados, de ganar mercados, de tener una mucho mayor influencia en decisiones globales, que es lo que está haciendo China, ¿no? Hay que reconocerlo. Entonces, es probable que gane Biden, las últimas encuestas lo dan, le dan una diferencia de 14, 15 puntos porcentuales con respecto a Trump, y si gana, yo creo que va a ser la pesadilla para López Obrador y para el gobierno mexicano, ¿no? Va a ser una verdadera catástrofe para este gobierno, pero va a ser algo bueno para México. Yo creo que lo que es malo para este gobierno es bueno para México. Entonces, va a haber aquí un choque muy importante entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos, si es que ganan los demócratas. Y en México, pues nos podemos esperar 6 años perdidos, 6 años, no solamente perdidos, 6 años de regresión, de involución, 6 años terribles que nos van a costar carísimo. La reconstrucción de todo lo que se está destruyendo y de todo el tiempo que ha perdido el país nos va a costar mucho dinero, mucho esfuerzo y muchas voluntades políticas. Entonces, en la medida en que acortemos esto, mejor. Ojalá gane Biden, ojalá ganen los demócratas, y ojalá pues esto confronte al gobierno mexicano, que pues como vemos trae el reloj atrasadísimo, ¿no? Es más, está echando atrás el reloj de la historia. Gracias, Gabriel. Leonardo, me gustaría comentar una cosa. Tienes razón, Gabriel. Yo me refería, o digamos, tengo un cierto sesgo en contra de la planeación central. Sin embargo, la regulación, tienes absolutamente toda la razón. La regulación tiende a generar conductas y incluso a generar investigación que eventualmente baja los costos de las tecnologías, y eso es lo que pasó con solar y con eólico, ¿no? Entonces, tienes razón. A mí, digamos, el fraseo me hubiera gustado mucho más poner estándares de emisiones para los autos en lugar de decir con qué tecnología tienen que estar hechos. Pero bueno, digamos, en general no tengo nada más que decir, que tienes razón.
Un buen ejemplo es el almacenamiento. El almacenamiento regulatoriamente en Estados Unidos se estructuraba en términos de horas de energía almacenada. Y eso hizo que las baterías de ion de litio bajaran exponencialmente sus costos. Quizá si tú pudieras, en lugar de detonarlo en horas, lo hubieras podido poner en términos más generales, quizá la tecnología para hacer electrólisis y obtener hidrógeno de fuentes renovables hubiera ya bajado más sus costos. Entonces, tienes razón, la regulación es algo que se puede usar de manera virtuosa para generar cambios de conducta, absolutamente. Perdón, y un comentario adicional sobre el carbon tax, sobre el impuesto al carbono. No solamente tiene todas las virtudes que ya comenté, sino si se diseña en el contexto de una reforma fiscal ecológica, se puede acoplar a una reducción en el impuesto sobre la renta a las empresas y a los trabajadores. Entonces, lo que tienes es un doble dividendo: sustentabilidad, eficiencia energética, transición energética, energía renovable, reducción de emisiones y todo lo que ya sabemos, pero también una mayor competitividad, mayor inversión, mayor ahorro, mayor generación de empleos y más crecimiento económico. Y sería un crecimiento económico totalmente verde, ¿no? Entonces hay que pensarlo, por eso es tan importante pensarlo todo como una nueva política de desarrollo, una nueva política industrial, en donde estos incentivos fiscales, bueno, este nuevo mecanismo fiscal, pues puede jugar un papel absolutamente vital y además para salvar al planeta, ¿no? Para acelerar esta ruta hacia el 2050 con un mundo con emisiones netas de cero, que es lo que se requiere para evitar consecuencias catastróficas o para lograr que no suba la temperatura más allá de 2 grados centígrados en el planeta, que es lo que establece el IPCC, ¿no? Claro. Excelentes comentarios de ambos y esperamos pues lo mejor a este New Climate Deal. Llegado noviembre tendremos resultados, pero sin duda me quedo con una palabra importantísima: lo ven inevitable. No importa si es de una bancada o de otra, esto es inevitable en el largo plazo de las cosas. Esta próxima pregunta es exclusiva para ti, Montserrat. En tu reciente posición como presidente de la Red de Reguladores Económicos para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en algunas entrevistas has descrito una relación virtuosa entre jugadores privados y un Estado como árbitro fuerte. Y justo ahorita estabas hablando de ese tema. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a lo que has aprendido en esa relación virtuosa en otras partes de México? Sí, a ver, y en el fondo es una cosa muy simple. O sea, si tú tienes reguladores fuertes, independientes y técnicamente capaces, puedes proteger a los consumidores como sociedad en términos, como ya lo planteé, de tener los bienes en cantidad, calidad y precio competitivo, pero además puedes generar todos los incentivos para la inversión que virtuosamente generan desarrollo económico. Esto además podría también tener una ventaja en términos del ciclo político. Las decisiones, cuando menos en energía, a veces se tienen que tomar y no son siempre populares, ¿no? O sea, los ajustes que el mundo va a tener que tener en términos de cómo está acostumbrada a usar la energía y la intersección entre energía y cambio climático, no siempre van a ser populares. Entonces, necesitas tener un ente que no tenga una visión política, que no tenga una vocación política y que esté dispuesto a pagar el costo sí político de esas decisiones de largo plazo. Y ahí es donde se vuelve absolutamente virtuoso el tener a un regulador independiente al cual el político de turno le puede echar la culpa de tener que tomar decisiones que hacen sentido en el largo plazo de la sociedad, pero que en el momento en la que se tienen que tomar no son absolutamente populares. Entonces, creo que eso no ha sido suficientemente entendido en nuestro país y no solo en nuestro país, digamos, siempre hay una fricción entre el largo plazo y el corto plazo, entre la política pública y la regulación, pero pueden funcionar de manera muy, muy virtuosa juntos y sin olvidar que el objetivo último de por qué las sociedades desarrolladas tienen regulación y tienen
este tipo de organismo, es porque el objetivo es lograr crecimiento económico y que los consumidores y la sociedad tengan esos satisfactores a los cuales estamos acostumbrados a tener. Eso va a dejar de ser, digamos, en el sentido en el que la sociedad no logre frenar el proceso de cambio climático, cada vez va a ser más difícil de manejar, ¿no? Digamos, en términos de agua, en términos de calidad del aire, van a empezar a hacer cosas que se tengan que tomar, decisiones que se tengan que tomar, que pueden llegar a estar en contra de lo que estamos acostumbrados a hacer. Un buen ejemplo hoy es estar en cuarentenados porque tenemos un problema de pandemia que muy probablemente surgió de cómo los humanos hemos traspasado la frontera con los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo de cómo la vida empieza a cambiar de manera muy importante y como muy evidente, y que las restricciones que se tengan que tomar pues no van a ser populares. A la gente no le gusta usar una máscara, no le gusta estar encerrado en su casa, pero quizá durante un momento va a ser lo único que toque. Y eso va a ser, si no ponemos atención y si no somos suficientemente estratégicos, va a suceder con la calidad del aire, con el agua y con un montón de otras interacciones que tenemos con el medio ambiente. Entonces, creo que es muy relevante el tratar de entender cómo los reguladores y cómo la relación entre política pública y regulación puede ser muy virtuosa. Bien, muchas gracias, Montserrat. Gabriel, una pregunta exclusiva para ti, tanto peculiar. En la historia de los dirigentes políticos de nuestro país, las profesiones más comunes han sido economistas, politólogos, abogados, con una sola excepción en 1930, Pascual Ortiz Rubio, ingeniero en topografía. Aprovechando que el día de ayer fue el Día del Ingeniero, felicitaciones a ti y a todos los ingenieros presentes. La pregunta es, ¿en qué consideras que podría cambiar la política con un mandatario proveniente de esta profesión? Pues mira, yo no creo que la profesión, digamos, influya en sí misma en el desenlace y en el desempeño de un gobierno. Lo que sí te puedo decir es que si eres ingeniero o si eres economista, déjame equiparar las dos profesiones, por lo menos, tienes la certeza de que hay una mentalidad analítica, de que tienes una capacidad de razonamiento, de análisis, que sabes de causas, de efectos, de modelos, sabes matemáticas, entiendes el mundo real. Y eso te da pues una serie de facilidades pues, para entender las cosas y para tomar decisiones y también para escuchar a los demás. Porque evidentemente un gobernante pues no sabe de todo, pero sí por lo menos debe de tener la capacidad analítica y de raciocinio para plantear problemas, escuchar soluciones, escuchar opiniones y tomar decisiones también racionales. Decisiones racionales me refiero a que los medios correspondan con los fines, donde se minimicen los costos de la intervención del gobierno, donde se esté maximizando el bienestar de la sociedad, donde estés atendiendo pues, una serie de problemas de manera simultánea, donde estés jerarquizando problemas, donde estés planteando pues, los costos y los beneficios de cada decisión, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, yo sí creo que sería interesante que hubiera un ingeniero como presidente de la República. Por cierto, el presidente de China, Xi Jinping, es ingeniero químico y lo podemos acusar de muchas cosas, pero no de incompetente, ¿no? Definitivamente. Entonces, Angela Merkel es ingeniera química también, por cierto, y pues ha sido, me parece que, no sé si después de Willy Brandt, la mejor canciller la mejor canciller que ha tenido Alemania en toda la posguerra. Entonces, pues sí, hay algunas ventajas. Yo sí creo que al final habría algunas ventajas. Esto contradice un poco lo que dije al principio, pero pues ojalá pronto tengamos un ingeniero como presidente de la República. Gracias, Gabriel. Para esta próxima... Perdón, porque economistas ya hemos tenido, ¿no? Ya hemos tenido varios, desde
desde Salinas, Cedillo, etcétera, etcétera, ¿no? No, y como tú comentas, pues no es ni la mitad de la historia, el conocimiento. No. Toda la mitad es la actitud, la persona, el carácter, la honestidad, todo lo demás implícito o ausente en todas las profesiones. Bueno, te agradezco. Para esta próxima pregunta voy a presentarles 3 gráficas que les preparé que nos van a dar un poco de contexto respecto a lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico nacional. Vamos a ver, compartiendo ya pantalla. Sí, ok, en esta primera gráfica estamos viendo una gráfica de barras que compara los primeros 5 meses del año entre 2019 y 2020 con la generación eléctrica mensual en megawatt hora. Vemos un enero, febrero, marzo, aún sin los efectos del COVID-19, con un crecimiento en generación de 1.7%, 3.5% y 2% respectivamente. De manera natural, sabemos, el sistema eléctrico crece cada año. Posteriormente, con el COVID-19, la generación registrada cae 7.4% en abril y 11% en mayo, de 28.7 terawatt hora a 25.6 terawatt hora. Este es un primer antecedente. Si me permiten, pasamos a un segundo. En esta segunda gráfica, un segundito, permítanme nada más. Sí. Nuevamente observamos el mismo periodo de tiempo, pero lo separamos por tecnología de generación. Aquí únicamente incluí las tecnologías que registraron los cambios más abruptos entre 2019 y 2020. Eólica creció un 14%, 2019 a 2020, considerando la energía acumulada inyectada desde enero hasta mayo. Fotovoltaica incrementó un 81%, ciclos combinados 6%, hidroeléctricas bajó 11% y térmica convencional bajó un 44%. Muy interesantes datos. La última es esta diapositiva. Observamos la energía liquidada durante todo el mes de mayo, separado por horas del día, las 24 horas, podemos ver en la parte inferior. Resalté aquí solar, fotovoltaica y eólica, donde vemos sus horarios de inyección y sus porcentajes de contribución acumulados en el mes de mayo nada más, que fueron 4.5% para la solar fotovoltaica y 5.7% para eólica. Aquí la pregunta para ustedes es, para cada uno de ustedes, ¿realmente tenemos un problema con la intermitencia de las energías limpias? ¿Cuánto más puede inyectarse si que se considere realmente un problema? Adelante, Montserrat, por favor. Sí, a ver, tu última gráfica es muy ilustradora, ¿no? Ilustrativa. Tiene 5%, 4%, o sea, digamos, hay otra vez, Sydney tiene 100% de su energía de fuentes renovables, de fuentes solares me parece, pero bueno, igual y hay alguna cosa, hay algún otro recurso, pero digamos, niveles de 4.5 y 5.7 es bajísimo. Digamos, en cualquier día en el sistema de California tienes renovables operando al 70%, ¿no? O sea, cubriendo 70% de la demanda. Entonces, estás muy, muy por debajo de lo que podría llegar a ser un problema para la red. Ahora, hay que entender qué significa problema para la red. Y hay distintas acepciones para problema para la red. Una es que tengas la suficiente, o sea, digamos, donde está el recurso, tenga suficiente infraestructura de interconexión. Esa es una parte. Y eso, lo único que necesitas es, digamos, inversión para poder evacuar esa energía. Si ya tienes suficientes refuerzos o no tienes las redes eléctricas suficientes para llegar hasta ese punto donde está el recurso fotovoltaico, eólico o de cualquier otro. Entonces, digamos, ese es algo que va desde el corto hasta el largo plazo. ¿Cómo inviertes en el mallado de la red eléctrica nacional? Luego hay otra acepción al problema de crean o no crean un problema. Y es cómo manejas la variabilidad. A mí no me gusta usar intermitencia porque intermitencia parece ser que fuera algo errático, donde no tienes control
sobre la variabilidad. Variabilidad te da la sensación de que puedes manejar algo que sabes ex ante que va a variar. Y ese es el punto con las renovables hoy en día. Digamos, tienes pronósticos muy, muy acertados, tanto para eólico como para solar, y tienes maneras de poder manejar esa variabilidad. Entre más recursos renovables integres, la manera en la que los manejas es más fácil, es un tema estadístico. O sea, entre más viento tengas y lo tengas distribuido en un lugar geográfico, la probabilidad de que te quedes sin viento es menor. Entonces, este argumento de no se pueden integrar renovables por su variabilidad no se sostiene porque entre más, digamos, los sistemas empiezan a tener problemas cuando llegas al 50%, tienes que invertir en otras cosas para poder manejar la variabilidad, pero entre 0 y 50, entre más tengas, es mucho más fácil manejarlo. Luego, entre más tecnologías renovables tengas, también es más fácil, porque cuando no sopla el viento, quizá hay sol o tengas agua, y en la noche tienes viento, pero no tienes sol, pero puede ser que también tengas agua. Entonces, la manera en la que interactúan las energías renovables variables es importante que se tomen en cuenta como un sistema y se tienen que tomar en términos de una planeación que tenga un estudio estadístico importante. Y luego va otro punto, y que yo creo que está en la médula del problema que hoy tenemos con SENACE. Y es que para manejarlos necesitas tener, la capacidad de software para manejar la red. O sea, necesitas los cables, los fierros, pero luego necesitas el software para poder manejarlo en tiempo real. Y estas cosas no son nada, digamos, claro que son sofisticadas y claro que requieren especialización, pero no son algo que no exista en el mundo o que existe en pocos lugares. Costa Rica lo hace muy bien, Ecuador mismo lo hace muy bien, integrando renovables de manera cada vez más creciente, con lo cual creo que lo único que se necesita es tener voluntad, y tener como objetivo, ¿qué necesita México? México necesita energía barata y la más limpia posible. Eso es lo que necesita el país. Y esos son los renovables hoy en día. Entonces, cuando tú tienes el objetivo claro, la manera de lograrlo también lo es, porque existe la tecnología y la técnica para poder integrar renovables de manera mucho más importante que lo que tenemos hoy. Ahora, cuando cae la demanda, y es importante decirlo, cuando cae la demanda, se maneja igual que cuando sube la demanda de manera rápida. Y en este caso, la demanda va cayendo de manera que tú puedes planear y lo que haces es apagas centrales caras, porque lo que tú necesitas es mantener el costo de generación del sistema bajo. Y cuando ese es el objetivo, las caídas en demanda son muchísimo más fáciles de manejar que las subidas en demanda. Sobre todo. ¿Perdimos audio? Creo que estás en mute. Ya, ¿dónde me quedé? Perdón. Bueno, las caídas son más difíciles, más fáciles de manejar porque son planeadas. Entonces, si tú tienes un parque de generación que tiene plantas caras, pues esas son las que apagas y dejas que los renovables generen con un costo bajísimo, lo que hace que el costo de generación de todo el sistema sea más bajo, y eso es bueno para el país, es bueno para el consumidor y es bueno para el país. Entonces, creo que en ese sentido, la controversia es totalmente una pantalla. El objetivo me parece que es otro. El objetivo, y por eso lo de la COFES es tan significativo, porque creo que es clarísimo que el objetivo es impedir que exista competencia en generación. Y en ese sentido es un objetivo que no le hace bien al consumidor y no le hace bien al crecimiento económico por la manera en la que se ha tratado de manejar. Claro. Gracias, Montserrat. Adelante, Gabriel. ¿Estás en mute? Perdón. Creo que ese tema de la intermitencia y de la confiabilidad del sistema
ha sido una coartada que ha utilizado CENER, y como bien lo dice Montse, con otros objetivos, con el objetivo de sacar a las renovables del mercado y de reconstituir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Y también tiene otra lógica dentro de la visión esta arcaica, obsoleta, retrógrada, retardataria del gobierno. Ellos quieren volver a la época del petróleo, que el país vuelva a depender de los hidrocarburos. Quieren, por razones ideológicas, por obsesiones realmente, yo diría casi psicóticas, quieren refinar más. Entonces, si refinas más, generas más combustóleo. ¿Por qué? Porque el combustóleo es el residuo de la refinación de petróleo. Entonces, por eso está haciendo el gobierno esto, no por otra razón, porque quiere refinar más en las refinerías mexicanas y eso le genera el problema del combustóleo y tiene que hacer algo con ese combustóleo, no lo puede guardar. Digo, porque si no hay un destino para el combustóleo, tendrían que parar las refinerías definitivamente. Entonces, la forma que encontraron de resolver ese problema es que haciéndolo pagar a nosotros, con nuestra salud, con nuestra vida y con altos costos para la electricidad. Entonces, lo que están haciendo es volver al combustóleo, lo estamos viendo con la termoeléctrica de Tula, que está matando a más de 14,000 personas en el Valle de México cada año por el uso del combustóleo con alto contenido de azufre. Y lo estamos viendo en La Paz con problemas muy severos por las termoeléctricas, en Tuxpan, en otros lugares, en Manzanillo también, en donde es un problema ambiental, social, de salud pública, terrible el combustóleo. Por eso al gobierno sencillamente no le interesa, no le importa, ni siquiera no está en sus consideraciones. Entonces, como tienen que deshacerse del combustóleo, por eso salieron con esta idea del acuerdo de confiabilidad del sistema eléctrico. O sea, insisto, es una coartada. Y también, como bien decía Montse, el que tenemos una penetración muy baja de las renovables en México todavía, 6%, 7%, eso no es nada. Hay economías que funcionan con 60, 70% de renovables, ¿no? Es el caso de España, Dinamarca, en algunos momentos Alemania, California, incluso Texas, ¿no? Un estado petrolero parece un poco contradictorio, pero es una potencia eólica y solar, Texas, ¿no? Algunas regiones de China que funcionan básicamente con renovables. En fin, eso es una coartada. Y sí se puede tener una red, un sistema eléctrico basado en renovables, como lo decíamos en tu pregunta anterior, a partir de una red inteligente, con una tecnología avanzada de software que sea capaz de manejar la intermitencia de la energía solar y de la energía eólica, probablemente con sistemas de almacenamiento que van a ser cada vez más accesibles, más baratos y más comunes en el mundo, con sistemas de electrólisis con energía renovable para producir hidrógeno, que después se pueda utilizar como energético, con energía nuclear también. La energía nuclear pues, genera energía de manera confiable, constante, predecible, el 98% del tiempo. Es una energía, digamos, de carga básica inmejorable. Y abro el paréntesis, incluso en México, Laguna Verde ha funcionado de manera impecable durante 40 años. Es una cosa extraordinaria. Nunca ha tenido un solo problema. Y llegó a generar casi el 8% de la energía eléctrica en México y genera como el 3 o 4% todavía de la electricidad en nuestro país. Entonces, esto más el tema de la integración geográfica, como decía Montse, si tú tienes una red integrada geográficamente, si en un lugar no hay sol, pues en otro lugar hay viento, y si aquí no hay viento en otra parte, y en fin, ¿no? Incluso si tienes varios usos horarios, a lo mejor en un lugar ya anocheció, pero en otro tienes todavía 2 horas más de sol. Entonces, es una cosa de optimización, es un modelo de optimización que no es fácil, pero es perfectamente asequible para la tecnología moderna. Y otra decisión que tomó este gobierno y que ilustra también su coartada es que, entre más integrado esté geográficamente un sistema eléctrico, es más fácil manejar las renovables por su intermitencia. ¿Y qué hizo este gobierno apenas entró? Cancelar los proyectos de interconexión con la península de Baja California y con el istmo de Tehuantepec. Algo fundamental para darle esa gran integración a la red eléctrica mexicana, porque hoy Baja California funciona como una isla, está totalmente separada del sistema eléctrico nacional. Entonces, si tú conectas a Baja California, tienes 2 grandes beneficios. Uno, que le das energía en la noche
a Baja California y puedes generar energía solar durante todo el día y además puedes generar muchísima energía solar y traerla al continente. Y de esta forma aprovechar todavía más el recurso solar que tiene Baja California. Y lo mismo pasa con el Istmo de Tehuantepec. Si tienes una buena línea, digamos, de desahogo de esa energía del Istmo de Tehuantepec al centro del país, que es donde está la mayor carga o el mayor consumo, pues entonces estás compensando esto todo el tiempo y es perfectamente viable, pero el gobierno canceló esos proyectos. Entonces, si algo tiene este gobierno es que es coherente en su psicopatía, es coherente en su delirio, ¿no? Porque está tomando decisiones para llevar al país a mediados del siglo XX verdaderamente, en un retroceso histórico que resulta, pues, sinceramente inexplicable. Gracias, Gabriel. Me restan 2 preguntas más para ustedes y ya corté un poco la lista. Me gustaría hablar de generación distribuida, es decir, aquella que existe en los techos de casas, comercios e industrias. ¿Qué opinión tienen respecto a esta forma de generación de energía? Y, por supuesto, ¿cómo podríamos acelerar su adopción en México? Adelante, Montserrat. A ver, ahí es mi respuesta es también esto es imparable, ¿no? O sea, por ejemplo, California es un buen ejemplo para muchas cosas alrededor de renovables. California tiene hoy un mandato para que todas las construcciones nuevas tengan paneles solares en el techo. Digamos, eso no solo tiene una connotación de cambio climático, sino también un poco de tomar decisiones sobre tu energía y poder romper el sistema eléctrico en donde siempre se había entendido gran planta de generación, sistema de transmisión, consumidor. Hoy ese sistema tan simple que teníamos antes se rompe con la generación distribuida. Y la generación distribuida va a ser todavía más imparable porque hoy el precio del almacenamiento va cayendo de manera muy, muy importante y muy probablemente podamos llegar a que el hidrógeno a partir de electrólisis sea competitivo en términos comerciales y eso va a poder tener un impacto mucho mayor sobre los sistemas eléctricos porque ya no vas a tener solo horas de almacenamiento, sino estacionalidad en el almacenamiento. Pero digamos, es muy importante entender que hoy la generación distribuida en México sigue siendo muy, muy pequeña y muy limitada. Es un tema que solamente va a crecer en términos digamos, de la mano de la caída en los costos de los paneles y de la instalación, que también tiene un impacto sobre el empleo importante porque hay nuevas compañías de instalación serias de paneles solares que logran que los consumidores tengan una caída en su consumo eléctrico muy importante y entonces tiene muchas ventajas. Creo que la CFE nunca se ha sentido cómoda con esto, en parte porque tiene una red de distribución muy antigua y entonces en algunos sitios el sobrecargarlos o digamos, es fácil tener el pretexto de que puedes sobrecargar la red de distribución con generación distribuida. Esto cada vez va a ser menos posible de hacer ese tipo de trucos porque cualquiera puede poner un almacenamiento y obviar a las CFE en ese sentido. Y una vez que sucede esto, podríamos llegar a tener a nivel global una discusión sobre la justicia de quién paga la red, ¿no? O sea, si la generación distribuida crece de manera muy importante, el mantenimiento de la red y la red de transmisión pueden llegar a ponerse en peligro. Y eso, digamos, en términos de sistema no es eficiente ni bueno. Entonces, es importante que no olvidemos que la generación distribuida también va a tener que tener algún tipo, en México hoy eso es totalmente obviable porque es una proporción muy pequeña, pero digamos en algún momento tendremos que discutir sobre la justicia de quién paga la red y cómo se paga la red. Pero creo que es absolutamente imparable que el consumo mayoritario eléctrico de una casa o de un edificio, porque también hay generación distribuida colectiva, se haga a través de paneles solares en el techo. Un buen ejemplo otra vez es California, ¿no? Gracias, Montserrat.
Gabriel, adelante. Y bueno, creo que sí, la generación distribuida, sobre todo en casa habitación, bueno, no se diga en comercios, industrias, centros de distribución, bodegas, centros comerciales, yo creo que ya es obvio. Y yo otra vez, como decimos, eso va a ocurrir, está ocurriendo, con o sin gobierno. Desde luego que ahora en México eso se va a retrasar por las decisiones del gobierno, porque el gobierno no le gusta la generación distribuida, al gobierno no le gusta la energía solar. A la CFE detesta la energía solar fotovoltaica distribuida. ¿Por qué? Porque le está quitando a sus mejores clientes, que son los clientes que pagan las tarifas de alto consumo. Son casas habitación que pagan tarifas altísimas, que pagan más de 4 pesos por kilowatt hora, y que eso es un ingreso para la CFE muy importante, porque además son consumidores cautivos. En la medida en que está avanzando la generación distribuida en casas habitación, obviamente en baja tensión, le está quitando clientes a la CFE. Entonces, este gobierno me parece que pues, va a poner y está poniendo muchos obstáculos para interconectar a casas habitación que hayan puesto techos solares o algún sistema solar fotovoltaico. Ahora, esto en los próximos años vamos a ver cómo a través de las baterías muchas casas se van a independizar de la red. Ya Tesla produce su famosa Powerwall, ¿no? Que todo el mundo la ha visto. Es una especie como de refrigeradorcito que se pone en la pared y que lo conecta y que desde luego está conectado al sistema fotovoltaico, al inversor. Ahí guardas tu energía, produce energía en el día, la usas en lo que la tengas que usar y en la noche utilizas tu batería. E incluso cargas tu coche con la famosa Powerwall y cada vez son más baratas. Va a llegar el día en los próximos años de que eso va a ser lo más común, sobre todo en casas, digamos, de ciertos niveles de ingresos para arriba, que son las que pagan la tarifa de alto consumo. Entonces, ese va a ser un mundo muy distinto y que, pues, de entrada, eso cuestiona la idea de tener un monopolio eléctrico, ¿no? Eso revela otra vez que nuestro gobierno no tiene la menor idea de lo que es el futuro, que no ve para el futuro, que no tiene ninguna capacidad de visualizar, digamos, lo que viene en el mundo y en México en materia energética. Ahora, sería muy fácil desarrollar ampliamente este sistema, digamos, de generación distribuida en techos de casas habitación, si hubiera un programa en el cual, en vez de estar subsidiando las tarifas 1, que son las tarifas de bajo consumo, en vez de subsidiarlas, lo cual le cuesta a la CFE algo así como 100,000 millones de pesos al año, bueno, nos cuesta a todos, porque es finalmente dinero del erario. Si ese dinero se usara para financiar a través de un mecanismo innovador y adecuado, incluso a fondo perdido, techos solares en casas habitación, lo cual implicaría que en poco tiempo la CFE se ahorraría el subsidio, ya no tendría por qué subsidiar a estas casas habitación de ingresos bajos o medios bajos que pagan estas tarifas, las tarifas 1, y de esta forma pues, el país podría llenarse de techos solares, generar muchísimos empleos, darle, digamos, un empuje fuerte al crecimiento económico. Por eso tampoco lo va a hacer este gobierno, eso que nos quede clarísimo. Van a ser otros 6 años perdidos en ese sentido. Y por último, bueno, pues comentar que sí, efectivamente, ya en el futuro, digamos, un poco más a largo plazo, va a ocurrir lo que dice Montse, va a haber microredes, ¿no? En donde va a haber especies de condominios de energía, donde un grupo de personas o de empresas se van a organizar, van a poner una central fotovoltaica con una red inteligente, una microred inteligente, sus baterías, y se van a independizar del sistema eléctrico. Y entonces, ¿quién va a pagar la red? ¿No? Entonces, alguien va a tener que pagarla. Supongo que tendría que haber entonces una especie como de impuesto para que todo el mundo tuviéramos que contribuir al financiamiento de la red, ¿no? Y para terminar, un detalle que se me olvidó. No solo se puede almacenar energía en baterías o a través de la electrólisis o para obtener hidrógeno a partir de energía renovable. También se pueden construir o adaptar presas hidroeléctricas reversibles. Esto es, cuando te sobra energía, utilizas la energía para subir el agua otra vez al embalse de la presa. Entonces estás guardando energía y luego la usas cuando te haga falta. Eso es perfectamente posible y es un tema de ingeniería
que tal vez en México se desarrollaría si tuviéramos un presidente que fuera ingeniero civil, ¿no? Empezaría a desarrollar presas reversibles para almacenar energía, ¿no? Gracias, Gabriel. Estamos ya en la última pregunta de esta tarde-noche y es, ¿qué visión de largo plazo tienen para nuestro país? ¿A 10 años? ¿A 20 años? ¿Dónde nos ven con todo esto que hemos platicado hoy? Adelante, Montserrat. Yo te voy a dar mi visión, que quizá parezca un poco irracional, pero no voy a tomar en cuenta lo que está sucediendo en este momento porque me parece que es solamente coyuntural. Creo que México tenemos todo para volvernos una potencia y unirnos regionalmente con Estados Unidos y Canadá para que Norteamérica sea una región económicamente y energéticamente muy importante en el planeta. Creo que vamos a poder, espero y creo que podemos llegar a ser en la integración de las economías de América del Norte, podríamos tener una integración para generar tecnología de movilidad eléctrica. Sin duda siento que el tema de hidrocarburos irá disminuyendo en el tiempo y se volverá una cosa marginal que podremos usar en términos de plásticos, etcétera. Creo que nos vamos a consolidar como una economía manufacturera y para eso es indispensable tener energía a precios competitivos. Entonces, yo siento que vamos hacia allá, que es bastante inevitable el que estemos integrados en el mundo y eso nos va a llevar a tomar decisiones en términos climáticos, eléctricos y demás, que serán consecuentes con lo que suceda en el mundo. No es factible o digamos es poco probable que las economías hoy día se puedan aislar de los patrones que lleven al éxito de la humanidad, porque hoy estamos en ese reto, ¿no? O sea, si México no se integra a lo que suceda en el mundo, no vamos a poder contribuir a que el planeta sea como lo conocemos, porque no es utópico y no es una cosa de poca gente que cree en esto. El cambio climático va a cambiar la manera en la que vivimos en este planeta, si no somos suficientemente racionales para tomar las decisiones que tenemos que tomar para revertirlo. Gracias, Montserrat. Adelante, Gabriel. Bueno, creo que, no es difícil imaginar un futuro, bueno, por lo menos deseable para el país. Ya ven que ocurren de pronto cosas casi catastróficas. Pero sí creo que esto es transitorio. Lo que está viviendo México ahora no puede durar por siempre. Todas las autocracias y las dictaduras populistas algún día caen, no son para siempre. Aunque hay dictaduras como la cubana que ha durado 60 años, ¿no? Por ejemplo, y la venezolana que lleva pues, más de 20 años también destruyendo ese país, desgraciado en todos sentidos. Entonces yo creo que lo primero que tendremos que pensar en serio, y lo digo muy en serio, es en la reconstrucción del país, de sus instituciones y de su economía. Y eso va a tener que ocurrir pues, una vez que termine esta pesadilla, que podría empezar a terminar el año que entra si es que logramos quitarle al régimen la Cámara de Diputados. Podría terminar en 2022 con la revocación de mandato. Podría terminar hasta el 2024 con un cambio de gobierno. O podría no terminar en mucho tiempo, si es que el régimen encuentra la manera para perpetuarse en el poder a pesar de destruir la economía mexicana, de destruir a la sociedad, destruir sus instituciones, como ha pasado en Venezuela y como pasó en Cuba. Eso es un escenario posible, ¿no? Pero bueno, si logramos superar esta pesadilla, pues yo sí veo a México como una potencia emergente, una potencia, digamos, mediana, líder en América Latina, compitiendo en América Latina con Brasil de manera intensa, con Argentina desgraciadamente, ¿no? Porque es un país que siempre encuentra la forma de recaer y volver a caer en los mismos problemas. Un país integrado con Estados Unidos en muchos sentidos, mucho más que ahora. Yo incluso me imagino un sistema eléctrico totalmente interconectado con Estados Unidos, ¿no? Una gran red eléctrica norteamericana.
y no solo una gran red eléctrica norteamericana, sino también la interconexión de Centroamérica, porque a Centroamérica le urge interconectarse con México. Centroamérica no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene forma de producir electricidad en plantas de gas de ciclo combinado y mucho menos en plantas nucleares. Entonces depende del búnker o del combustóleo o bien de energía hidroeléctrica, que por ejemplo Costa Rica genera el 90 y tantos % de su energía que es renovable a partir de hidroelectricidad. Pero sí, Centroamérica necesita también interconectarse con México. Entonces sí veo un gran sistema eléctrico norte y centroamericano. Veo también que una economía que se estará electrificando crecientemente, todo se va a volver eléctrico. Vamos a dejar atrás el consumo de combustibles fósiles y vamos a llegar a una economía que yo sí espero que se pueda cumplir esto hacia el 2050, una economía casi de emisiones netas cero. Por tanto, un sistema eléctrico de emisiones cero. Porque si no lo logramos, de verdad, el mundo está enfilado a una verdadera catástrofe, una catástrofe climática y ambiental hacia finales del siglo. Y eso no lo digo yo, lo dice el IPCC, lo dice la ciencia, lo dicen todos los modelos climáticos que hay en el mundo. Entonces, para terminar, simplemente, si logramos superar esta pesadilla, si logramos reconstruir al país, si logramos reencauzarlo en la senda de la prosperidad, de instituciones fuertes, de la democracia, del progreso, de una economía de mercado competitiva, de un Estado fuerte, sólido, capaz, y de una sociedad también fuerte, integrada, América del Norte, una economía abierta, moderna, pues creo que tenemos todo para ser un país, yo diría hacia mediados del siglo, pues un país que podría compararse con lo que existe ahora, quizás en Portugal, ¿no? Quizás en Portugal, en Irlanda, no sé, ¿no? México podría ser lo que hoy son esos países, digamos, esos países que están en la periferia de Europa. Y desde luego, pues con mucha menor pobreza, un país mucho más urbano. México necesita urbanizarse, los coches necesitan electrificarse, va a aumentar enormemente el consumo de electricidad. Y por eso mismo necesitamos resolver estos problemas, porque en vez de consumir gasolina van a consumir energía eléctrica los autos. Hay que producir mucha más energía eléctrica. Entonces, en fin, yo así lo veo y pues simplemente te agradezco muchísimo la invitación, le agradezco mucho a Montse el haber participado en este evento y pues gracias a todos y espero verlos nuevamente pronto. Bueno, digo, para finalizar, si lo ven oportuno, me gustaría que eligieran un par de preguntas cada uno del auditorio. A ver creo que ya están ahí, tenemos 33 preguntas y si acaso ven una que les guste, que puedan contestar. Y le voy a pedir también, vamos a presentar en pantalla una encuesta de opinión ya para cerrar, para todos nuestros invitados. No sé si lo podamos activar. Muy bien, están viendo en pantalla una encuesta muy sencilla. ¿Qué opinión tienes respecto a las políticas públicas de la actual administración en torno a energías renovables? En lo que nos contestan, vamos revisando. Yo querría hacer un apunte al tema de la mayor demanda en el futuro. La mayor demanda eléctrica no solo va a venir de la electrificación de la movilidad, sino también de la economía de datos. O sea, toda la tecnología de datos utiliza grandísimas cantidades de electricidad. El Bitcoin y el blockchain y todas estas cosas usan muchísima electricidad, con lo cual es muy importante que tengamos una estrategia para integrar renovables de manera masiva, o si no, no vamos a lograr el evitar los 2 grados de calentamiento global. Entonces, sí siento que esas son cuestiones que no son un tema menor, es casi de la supervivencia del planeta como tal. Entonces, tendríamos que tener una estrategia de mucho más largo plazo y de más preocupación por la pobreza, no de hoy, sino de mañana, ¿no? Entonces, creo que la calidad de vida de los mexicanos y del mundo, si no hacemos algo para lograr entender este vínculo entre energía y medio ambiente, nos va a rebasar. Y no sé qué pregunta contestar, mejor tú di cuál quieres que conteste. No, adelante. Bueno, tenemos aquí una selección. a ver, espérame.
Y alguna ¿Dónde que están las preguntas, Yo no las veo. no pueden ver las preguntas. Comentarios. No, yo Pero no bueno. veo. A ver. Ya, perdón, ya. Vamos a entonces pedirle a Sistema si nos puede ayudar a remediar eso. Mira, hay como un tema de la importancia del Estado en términos de controlar la energía y luego de cómo los renovables tienen un impacto ambiental. Creo que son dos cuestiones que han estado mal abordados en los últimos años. El Estado tiene una función inaplazable que es proveer de aquellos bienes y servicios que otros no puedan dar, ¿no? La generación es un bien, es una actividad que cualquiera pueda llevar a cabo y que la debe realizar el que más barato lo haga y que más limpio lo haga. En ese sentido, no es algo que le estén arrebatando al Estado mexicano. O sea, CFE pierde dinero por generación, gana dinero en aquellas actividades en las que otros no pueden proveer, como es la transmisión y distribución, en donde tiene utilidades muy importantes. El suministro básico, que hasta hoy es la única suministradora de servicios básicos que hay en el país, en donde también ha tenido en los últimos años utilidades. Entonces, esta idea, el Estado está ahí para que los consumidores y los ciudadanos estén bien, no para proveer servicios necesariamente. Entonces, el que los pueda proveer al menor costo posible, con la mayor calidad posible, creo que es el que lo debe hacer. Esta disyuntiva es una falsa disyuntiva. No, el Estado no está ahí para eso. Ahora, en términos del impacto que puedan tener las renovables al medio ambiente, hay mucho ruido alrededor del litio, de la tecnología, qué hacemos con las aspas de los generadores eólicos, qué se hace con el panel solar. Y solo yo pondría el ejemplo de los residuos de la energía atómica. Tenemos tenemos un prejuicio de que es peligrosísimo manejar residuos de la generación nuclear, y no lo es. Hay tecnologías que lo pueden hacer, o sea, digamos, hay técnicas y procedimientos que lo hacen de manera muy segura. Evidentemente, el único riesgo que tiene lo nuclear es la proliferación, pero me estoy desviando. Digamos, el punto es, hay maneras de manejar residuos que previenen todos los riesgos de los que se habla alrededor del litio, de las partes usadas. Creo que los beneficios en términos de emisiones de gases de efecto invernadero son de un orden de magnitud totalmente mayor que los costos que pudiera tener el manejo ambiental de los residuos provenientes de actividades renovables. Entonces, es otro falso dilema que a veces es fácil de aventar para desviar la conversación de lo que importa. ¿Por qué un país querría generar energía cara y sucia cuando lo puede hacer barata y limpia? Entonces, yo me quedaría con eso. Es un falso dilema. No hay ninguna información factual, puntual, que diga que estas dos cosas son de la magnitud del problema que parece que el público entiende. Gracias, Montserrat. Comparto los resultados de la encuesta brevemente. 72% está totalmente en desacuerdo, 17% parcialmente en desacuerdo, 5% ligeramente de acuerdo y un 6% completamente de acuerdo. Es la opinión del auditorio esta noche. Gabriel, no sé si encontraste alguna pregunta que quieras responder. Pues mira, es que hay una gran cantidad de preguntas muy interesantes. Voy a escoger una que es el impacto ambiental de las energías renovables, que también tienen su impacto ambiental, ojo, ¿no? Tanto las plantas eólicas como solares, lo cual pues requiere de una regulación ambiental también muy sólida, sobre todo en materia de evaluación de impacto ambiental y de normatividad ambiental, regulaciones de uso de suelo, incluso diseño de los propios campos eólicos y de los campos solares.
Recordemos que la energía eólica pues, tiene un impacto considerable sobre las poblaciones de aves migratorias y sobre murciélagos, que los murciélagos son fundamentales para la polinización y como factores de equilibrio en muchísimos ecosistemas. O sea, sí es un problema que tiene que atender y que no está del todo resuelto, que me parece que hace falta mucha investigación para evitar la mortandad de aves y de murciélagos de las plantas eólicas. Y las grandes plantas solares, bueno, pues el problema siempre del uso del suelo, ¿no? Recordemos que la energía renovable es intensiva en recursos territoriales, requiere de grandes espacios territoriales para producir energía, y eso plantea pues, un problema de manejo territorial. O sea, un sistema eléctrico basado en energía renovable requiere de una política de uso del suelo, de regulación de uso de suelo y de regulación ambiental, pues muy estricta, ¿no? Porque si no, sí estaríamos en serios problemas también, generando problemas por otra parte. Y por eso es que insisto en el tema de la energía nuclear. La energía nuclear es puntual, concentrada, no requiere grandes extensiones territoriales para generar grandes cantidades de energía, puede ser intrínsecamente segura. El tema de los residuos, como decía Montserrat, se puede resolver, de hecho se resuelve en muchos países en forma muy segura. Entonces, por esas razones también no hay que olvidar a la energía nuclear. Y bueno, hay una gran cantidad de preguntas súper interesantes. Lo que yo no sabía es la primera y me preocupa mucho, que dice Domingo Gutiérrez, que los jueces federales han empezado a negar amparos a empresas privadas para la aplicación de los incrementos hasta del 700% para la transmisión que está cobrando CFE. Tengo la impresión, dice Domingo, que el Poder Judicial está ya influyendo que el Poder Ejecutivo está ya influyendo sobre el Poder Judicial en ese tema, lo cual me parece grave. Es muy posible. Así ocurrió con el tema del nuevo aeropuerto en Texcoco, donde obligaron a renunciar al magistrado que manejaba, que llevaba los casos de los amparos en contra de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Vimos también cómo lograron deshacerse de un ministro de la Suprema Corte, de Medina Mora, extorsionándolo y amenazándolo, lo obligaron a renunciar. Entonces, un gobierno como tiene todas las ganas, y lo hace, de hecho lo he estado haciendo, de intimidación a jueces para lograr decisiones en su favor. Entonces, sí es un problema muy serio. Hay otra pregunta por ahí muy interesante, se me olvida el nombre de la persona que lo hace, pero dice que no está bien que un país pierda el control total de su sistema eléctrico. Yo diría, ¿y qué sentido tiene que sea el gobierno el dueño? Pues en todos los países, en gran parte de los países civilizados del mundo, toda la electricidad la generan privados, no la genera el gobierno, y no por eso son menos o más soberanos. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo tampoco estoy en contra, en principio, de que el gobierno pueda participar en el mercado eléctrico, pero no hay ninguna razón, digamos, lógica para pensar que un sistema eléctrico no pueda ser enteramente privado, como es en Estados Unidos. Allá el gobierno jamás se le va a ocurrir producir energía, ni tampoco construir refinerías, por cierto, ¿no? Y lo mismo pasa pues, en la mayor parte de los países avanzados del mundo. Bueno, en muchos países avanzados del mundo, quizá la excepción es Francia, ¿no? En donde sí tenemos un sistema eléctrico dominado por entidades del Estado. Pero en fin, hay una gran cantidad de preguntas, creo que es imposible. Hablan de que es muy costoso tener sistemas de almacenamiento de energía renovable, cada vez es menos costoso. Ya la energía, digamos, derivada de un sistema de almacenamiento ya empieza a competir en algunos lugares con las centrales de gas de ciclo combinado, o sea que pronto van a ser más baratas, eso es inevitable. Y Gabriel, yo creo que en el comentario anterior lo importante es quién genera más barato, no exacto, quién lo genera. Exacto. No importa quién, y si digamos, si la empresa estatal fuera ultra eficiente y súper barata, bueno, pues bienvenida a la energía de la empresa estatal. El problema es cuando no lo es, ¿no? Sí, Entonces, claro, los monopolios rara vez son eficientes. Tienen la costumbre de explotar a los consumidores, ¿no? exactamente. La mala costumbre de hacerlo, ¿no? Y ahora, en el tema de los jueces, Gabriel, yo creo que vale la pena para acabar el comentario, independientemente de si hay una vocación para influir en sus decisiones, hay que explicar cuál es el fondo de este asunto.
digamos, el acuerdo de la CRE para aumentar las tarifas hasta en 800% viene de un tema en donde en 2010, para poder cumplir con la ley de transición energética, se le dio una metodología para integrar renovables, para empresas renovables, en donde se le reconocía que para poder interconectarse, las empresas habían hecho una inversión muy importante en refuerzos y en infraestructura de transmisión y distribución, de transmisión. Entonces, digamos, se le cobraba una tarifa de transmisión menor porque se reconocía que habían sido fundamentales para crecer la red y para hacerla más segura. Entonces tenían una metodología especial que además en su momento se calculó para que no tuviera un costo adicional para CFE. Eso es muy importante. O sea, en su momento, en 2010, el cálculo se hizo, ¿cómo podemos integrar renovables sin que le cueste al Estado? Y entonces se determinó esta metodología. Hoy, esas empresas pagaban una tarifa de transmisión distinta que el resto porque venían de un régimen anterior en donde, ahí es donde hay que poner el énfasis, se reconocía una vez que se cambia la ley a la ley de la industria eléctrica, se reconocía que tenían una serie de condiciones esos proyectos y que se debían respetar porque la ley no puede ser retroactiva y se respetan los derechos adquiridos. Entonces, el tema de esta resolución es que hasta que no entendamos si cambiaron la metodología, no vamos a poder saber si se respetan en sus términos esos proyectos. Entonces, digamos, quizá el juez no tiene todos los elementos porque no se conoce la metodología para poder determinar que en realidad se están reconociendo los derechos adquiridos de esos proyectos. El problema aquí es, el regulador tiene en sus funciones está el poder cambiar las reglas, eso es normal. Y así sucede en todos lados. El problema es cuando se aplican retroactivamente. Y el problema es cuando se aplican en condiciones en donde no se respetan los derechos adquiridos de los permisionarios en un mercado regulado. Entonces, creo que es un tema que tiene mucho impacto y va a tener mucho impacto, no solo para esos proyectos, porque, digamos, todos los proyectos importan, pero en términos de nación, es un universo de proyectos menor. El problema es que esto genera una incertidumbre regulatoria que lleva la inversión a cero. Y muy probablemente vamos a ver cómo la inversión en la industria eléctrica va a frenarse pues prácticamente a cero, porque estas cosas lo que generan es que no puedas confiar ni en el árbitro ni en las reglas del juego. Entonces, yo creo que eso es lo que es muy, muy grave y hay que tener mucha atención y poner mucha atención a que estas cosas se discutan y se hablen en la medida en la que afectan a todo el país, no nada más a unas empresas. Sí, un comentario rápido a una pregunta aquí del señor Sergio Ansaldo, que dice que la problemática es la corrupción, que porque se adjudican contratos a empresas extranjeras que le dan a un 1000% de incremento para repartir los sobornos de los contratos y por lo tanto el costo que se le vende a CFE es elevadísimo, pero es un lastre que dejaron en los contratos. A ver, perdón, este es un ejemplo importantísimo. En la última subasta de energía limpia, que fue en 2017, se obtuvo un precio por megawatt hora de $20, algo insólitamente barato, para que nuestro auditorio se dé una idea de lo que esto representa. El costo de generación de las centrales de CFE, de las centrales térmicas, es de $80 a $130 por megawatt hora. Fíjense nomás la diferencia brutal en precio. Entonces, evidentemente, aparte de todo lo que ya comentamos, lo que va a pasar es que esas decisiones del gobierno van a repercutir en que tendremos energía más cara. Y o la vamos a pagar nosotros directamente con tarifas de luz mucho más altas, consumidores domésticos e industriales y de servicios, o bien lo pagaremos con nuestros impuestos, si es que el gobierno quiere seguir subsidiando la energía. Entonces, los consumidores tienen que darse cuenta que estas decisiones del gobierno van a afectar directamente a su bolsillo, absolutamente a su bolsillo. Y esto de que daban 1000% de incremento, por favor, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco realistas. Y ahí a mí me gustaría decir una cosa puntual.
este tema de los contratos que se le adjudicaban, a ver, la CFE tiene, digamos, para hacerlo simple, le compra energía a sus plantas y le compra energía a privados que bajo el régimen anterior se llamaban productor independiente de energía. Y ese costo de generación es siempre, siempre menor al costo de generación de las propias plantas de CFE. Y no solo es eso, sino que además tienen tecnología mucho más moderna, los ciclos combinados son mucho más eficientes y por lo tanto tienen energía más limpia. Ahora, los privados en las subastas eran para energía renovable. Entonces, ellos han puesto precios tan bajos que fuimos durante algún tiempo el país con energía más barata del mundo y era eólica. Entonces, creo que este argumento de que había unos pagos, el problema yo creo que social del mundo actual es que al repetirse unas frases muchas veces parece que se vuelven verdad. Y no, o sea, la gente puede escuchar una frase 1000 veces y eso no significa que sea cierto. Lo único que te puede comprobar si lo que te están diciendo es verdad o mentira es los números. Y los números, digamos, el problema es que no todo el mundo tiene la capacidad de ir a checar todo lo que se dice, pero digamos, no hay un solo dato que corrobore que la energía de los productores privados sea más cara que la energía de CFE. Entonces, creo que es un falso dilema otra vez. Claro, simplemente para hacer un apunte al margen de lo que ha dicho Montse, bueno, dos cosas rápidas. Además de que es mucho más barata la energía generada por privados que la que genera la propia CFE, lo cual tira, digamos, derrumba todos estos argumentos y estas mentiras que repite el gobierno ad nauseam. Además hay que contabilizar los costos ambientales y los costos de salud pública que implica la terrible contaminación que generan las plantas de CFE, que generan muertes, digamos, en exceso, en cantidades realmente estratosféricas, en el Valle de México, en Tula, en Tuxpan, en Manzanillo, en Baja California Sur, en muchos lugares del país. Y esos costos no están considerados expresamente por parte del gobierno, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y para terminar, simplemente decir que esta es una de esas series de mentiras que repiten los populistas, ¿no? El populismo tiene muchos rasgos interesantes, bueno, terribles, uno de los cuales es decir mentiras y repetirlas ad nauseam. Soluciones fáciles, diagnósticos sencillos, que todo el mundo pueda entender, diagnósticos vulgares, ajenos a la razón, pero que la gente después de escucharlos de una manera machacona y permanente y recurrente los acaba creyendo y cree que realmente el mundo es muy fácil y que se pueden resolver las cosas simplemente por la voluntad del populista. Y eso es, digamos, es la tragedia del populismo, que se convierte en una gran mentira, en mentiras que se expresa todo el día y que se comparten todo el día y que mucha gente las acaba creyendo a base también de esta maquinaria de propaganda brutal que tenemos en el país, donde tenemos un presidente que se la pasa 2 o 3 horas del día en la televisión todos los días hablando y diciendo una cantidad de barbaridades que realmente resulta terriblemente preocupante. Y es, otra vez, es el populismo metido en el sector energía, ¿no? Gabriel, Montserrat, muchísimas gracias. 2 brevísimos anuncios. Le recordamos que parte de una sólida reactivación en el gremio de las renovables se exige su participación en este evento. Solar Power México se va a llevar a cabo en Ciudad de México del 18 al 20 de noviembre. Vamos a tener mucha innovación disruptiva y será un evento insignia en la recuperación de la industria solar de nuestro país. Como vieron, y aprecio muchísimo su tiempo, Montserrat, Gabriel, hay todo que hacer, hay muchos puntos de vista que tenemos que salir a dar y hay muchas opiniones que tenemos que también conciliar, ¿no? Los invito también al próximo webinar de la próxima semana, todos los jueves a las 5:30. En este caso va a ser de oportunidades para la generación distribuida en el mercado eléctrico ante un entorno desafiante. Por decirlo menos, desafiante. Por decirlo menos, exactamente.
Pues con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Quiero agradecerles enormemente la participación de nuestros ponentes y de todos nuestros invitados. Muy valioso. Esperamos recibirlos nuevamente y cuando menos en noviembre en persona me gustaría verlos en Solar Power México. Les agradezco y bueno, pues estaremos en contacto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.